Comentarios de Apocalipsis 16. Detallado versículo por versículo, el capítulo 16 de Apocalipsis es uno de los más solemnes, ya que describe las 7 copas de la ira de Dios derramadas sobre la tierra. Este capítulo muestra el juicio final de Dios sobre la humanidad rebelde, representando su justicia y poder. Cada copa tiene un significado profundo, ilustrando la respuesta de Dios al pecado y la rebelión. Versículo 1. La orden divina. Texto. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: Id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Comentario. Gran voz desde el templo representa la autoridad de Dios. Esta voz no proviene de ninguna criatura, sino de Dios mismo, subrayando la soberanía divina. Derramad las 7 copas. Estas copas simbolizan el juicio completo de Dios. El derramamiento de estas plagas indica que la paciencia de Dios ha llegado a su fin. Reflexión espiritual. Este versículo nos recuerda que aunque Dios es paciente, su juicio es inevitable para aquellos que persistentemente rechazan su gracia. La voz que da la orden subraya que el juicio viene directamente de su santidad y justicia. Versículo 2. La primera copa, llagas dolorosas. Texto. Fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia, y que adoraban su imagen. Comentario. Úlcera maligna y pestilente. Esta plaga física afecta directamente a los seguidores de la bestia. Representa el juicio personal y directo sobre aquellos que han rechazado a Dios. La marca de la bestia indica la total entrega al sistema corrupto de la bestia. Aquellos que la tienen sufren las consecuencias de su elección. Simbología. La úlcera simboliza la corrupción interna y externa del pecado. Es un reflejo del estado espiritual de aquellos que han rechazado a Dios y seguido al mal. Versículo 3. La segunda copa, el mar convertido en sangre. Texto. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Comentario. El mar convertido en sangre simboliza la destrucción completa de la vida marina, mostrando el impacto devastador del juicio de Dios sobre la naturaleza. Sangre como de muertos. Esto refleja un juicio que trae muerte y corrupción. Reflexión espiritual. El mar, una fuente de vida, se convierte en un símbolo de muerte. Esto nos enseña que el pecado no solo afecta al hombre, sino también a la creación. Versículo 4-7. La tercera copa, los ríos y manantiales en sangre. Texto. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Comentario. Ríos y fuentes en sangre. Ahora el juicio afecta las fuentes de agua dulce, esenciales para la vida. Esto simboliza que la humanidad no puede escapar del juicio, ni siquiera en lo básico. Versículo 5-7. Los ángeles proclaman la justicia de Dios, declarando que estos juicios son justos porque los hombres derramaron sangre inocente. Simbología. El agua, que da vida, se transforma en sangre como una retribución divina. Es un recordatorio de que Dios es justo y responde al pecado con juicio proporcional. Versículo 8-9. La cuarta copa, el sol quema a los hombres. Texto. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Comentario. Quemar a los hombres con fuego. Este juicio intensifica el calor del sol, causando sufrimiento físico. Representa como algo que es una bendición. El sol puede volverse en contra de la humanidad. Blasfemaron el nombre de Dios. En lugar de arrepentirse, los hombres endurecen sus corazones aún más. Reflexión espiritual. Esto muestra la terquedad del corazón humano que, incluso en medio del juicio, se rehúsa a arrepentirse. Es una advertencia sobre el peligro de la rebelión persistente. Versículo 10-11. La quinta copa, tinieblas y dolor. Texto. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Comentario. Tinieblas simbolizan la confusión, el caos y el juicio directo sobre el reino de la bestia. Mordían de dolor sus lenguas. El sufrimiento es tan grande que los hombres actúan de manera desesperada,
pero aún así no se arrepienten. Simbología. Las tinieblas representan el colapso del sistema satánico. Es un juicio sobre el poder corrupto de la bestia. Versículo 12-16. La sexta copa, preparación para Armagedón. Texto. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Comentarios. El río Éufrates se secó. Este acto prepara el escenario para la batalla final, permitiendo el avance de los ejércitos. Armagedón, el lugar simbólico donde se librará la batalla final entre el bien y el mal. Reflexión espiritual. La preparación para Armagedón es un recordatorio de que el conflicto final está bajo el control de Dios. Aunque el mal se levanta, Dios tiene el control absoluto. Versículo 17-21. La séptima copa, el juicio final. Texto. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Comentario. Hecho está. Estas palabras indican que el juicio de Dios se ha completado. Es el fin del sistema corrupto. Gran terremoto y granizo. Estos fenómenos naturales simbolizan la destrucción total y el poder de Dios. Simbología. El juicio final marca la culminación del plan de Dios. El granizo simboliza la ira divina que cae sobre los rebeldes. Conclusión general. Apocalipsis 16 es un capítulo que enfatiza la justicia y la soberanía de Dios. Aunque los juicios son severos, también son justos. Este capítulo nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con Dios y a buscar su gracia antes de que sea demasiado tarde. Los creyentes son llamados a mantenerse fieles, confiando en que Dios cumplirá su plan perfecto. Simbología espiritual 1. Las copas de oro. Las copas de oro simbolizan la santidad y pureza del juicio divino. No es un castigo arbitrario, sino una acción que fluye desde el carácter santo de Dios. Reflexión espiritual. Los juicios no son solo retribución, sino una purificación del mundo, eliminando todo lo que se opone a la voluntad divina. 2. La ira de Dios. La ira de Dios no es emocional ni impulsiva, sino una manifestación de su justicia y respuesta al pecado que ha contaminado su creación. Mensaje. La ira divina es una advertencia para la humanidad de las consecuencias de la rebelión persistente. 3. Úlceras malignas y sangre. Las llagas y la transformación de las aguas en sangre simbolizan la corrupción moral y espiritual del pecado, que finalmente se manifiesta en juicios físicos y visibles. Significado. El pecado tiene consecuencias devastadoras que no solo afectan al alma, sino también al entorno y a la vida diaria. 4. El sol y las tinieblas. El sol que quema a los hombres representa la intensidad del juicio de Dios, mientras que las tinieblas sobre el reino de la bestia simbolizan la derrota del mal. Reflexión. Estas imágenes destacan que los dones de Dios como la luz pueden volverse en contra de aquellos que los rechazan. 5. El río Éufrates y Armagedón. El Éufrates seco y la batalla de Armagedón representan la preparación divina para el conflicto final entre las fuerzas de Dios y las del mal. Simbolismo. Dios tiene control absoluto sobre el tiempo y los eventos. Incluso las maniobras del mal están bajo su dominio. 6. El terremoto y el granizo. Estas manifestaciones naturales simbolizan la majestad y el poder de Dios, que abarca toda la creación. Mensaje espiritual. El juicio final será una demostración del dominio absoluto de Dios sobre el universo. Punto de vista espiritual y teológico. La justicia divina es innegable. Apocalipsis 16 reafirma que los juicios de Dios son justos. En los versículos 5-7, los ángeles y el altar proclaman que Dios es justo por derramar estas plagas, porque la humanidad derramó sangre inocente. Reflexione. Dios no actúa de manera caprichosa. Su juicio es una respuesta justa al pecado y una defensa de su santidad. La humanidad endurece su corazón a pesar de las plagas. Los hombres no se arrepienten. Versículos 9 y 11. Este endurecimiento del corazón refleja la profundidad de la rebelión humana. Lección espiritual. Esto nos advierte sobre el peligro de ignorar la voz de Dios, incluso cuando Él usa eventos drásticos para llamar la atención. Dios controla la historia. Los juicios no son aleatorios, sino que siguen un plan meticuloso.
El secado del río Éufrates y la preparación para Armagedón muestran que incluso el mal opera bajo la supervisión de Dios. Punto clave: la historia humana está dirigida por la soberanía divina, y el bien triunfará en última instancia. El juicio afecta toda la creación, las plagas impactan la tierra, el mar, los ríos, el sol y la atmósfera, mostrando que el pecado ha corrompido toda la creación, no solo a los seres humanos. Reflexione: la redención de Dios no solo abarca a las personas, sino también a su creación, que será liberada del mal. El clímax del conflicto espiritual, Armagedón, simboliza el enfrentamiento final entre el bien y el mal. Aunque el mal parece ganar fuerza, su derrota es segura bajo el plan divino. Mensaje: los creyentes pueden tener confianza en que, a pesar de las batallas espirituales, la victoria pertenece a Dios. Aplicación espiritual para hoy: vivir en santidad. Este capítulo nos llama a reflexionar sobre la necesidad de vivir en pureza, alejándonos del pecado que trae juicio. Desafío: examina tu vida y arrepiéntete de cualquier área que no esté alineada con la voluntad de Dios. Compartir el Evangelio con urgencia. La inevitabilidad del juicio divino nos impulsa a compartir el Evangelio, advirtiendo a otros del llamado al arrepentimiento.